esta división que hicimos para la presentación de lo que nosotros llamamos un programa de compromiso de los trabajadores para enfrentar la crisis de Venezuela. Entonces, hay un elemento que es fundamental que nosotros rescatemos. Si nosotros queremos cambiar la forma de entender o de tener conciencia sobre la democracia, sobre las libertades, sobre los principios y valores, ¿no tendremos también que revisar la forma cómo resolvemos el producir las cosas, el distribuirlas? Y muchas veces nos quedamos presentando soluciones a la parte de aquí arriba, de los derechos, de las libertades, y no nos fijamos bien hasta qué punto los cambios para que tengan duración en el tiempo tienen que estar soportados en cambios en la forma de nosotros resolver los problemas de la producción, de la distribución, de ese derecho que muchas veces nosotros reivindicamos como la valoración del trabajo, pero que va mucho más allá. Es la valoración de que nos encontremos para desarrollar una Venezuela floreciente. Y para eso voy a traer a colación una frase que ya va a tener un siglo y que sigue teniendo vigencia. Muchos se la adjudican a Arturo Uslar Pietri, pero incluso varios años antes que Arturo Uslar Pietri, en 1936, varios años antes, Alberto Adriani presentó también ideas similares, que era la preocupación de cómo transformar esa renta petrolera que iba a ingresar a Venezuela, transformarlo en desarrollo industrial, en producción agrícola. El hecho de que nosotros hoy, casi un siglo después de esa frase, nosotros tengamos que reivindicar esa cuestión, nos dice mucho de que no hemos sido consecuentes con unas ideas que hubiesen puesto a Venezuela en otras circunstancias diferentes. Y para eso quizás tendríamos que ver hasta qué punto o en qué momento Venezuela de verdad tuvo ínfulas o deseos de desarrollo, de potenciar sus capacidades productivas. Y tenemos que fijarnos necesariamente en la época de Isaías Medina Angarita, que en medio de la Segunda Guerra Mundial se empezaron a desarrollar unos proyectos que podían incluso llegar a producir vehículos. Teníamos todos los recursos naturales para hacerlo. Pero el esfuerzo mayor vino posteriormente con el derrocamiento de Pérez Jiménez y la Constitución del 61. Era un compromiso de desarrollo. Era la electrificación de Venezuela, era el GURI, era la vialidad, la masificación de la educación, que fue truncada precisamente cuando vino otro boom petrolero en la década de los 70. Por lo tanto, se fue inconsecuente con esa idea de desarrollo de zonas industriales, de capacitación, de masificación de la educación, de creación de universidades. Y más bien en las últimas décadas se remacha nuestra condición de una economía primario exportadora, de una economía que se basa únicamente en la explotación del petróleo y la minería. Y por supuesto, para eso no necesitamos tantas universidades, ni ingenieros, ni industriales, ni arquitectos, porque básicamente nos están reduciendo a Venezuela a una condición de que solamente seamos eso, de que para qué queremos desarrollar nuestras condiciones para que haya elevados ingenieros, investigación, conocimiento científico. No, porque se nos está adjudicando solamente estas capacidades productivas. Por lo tanto, los trabajadores reivindicamos que incluso nuestros propios derechos laborales, para que no dependan de cuánto vale hoy el barril de petróleo o la onza de oro o tal parte de los diversos minerales ricos que hay, sino que dependa del encuentro del capital para producir. Y eso lo reivindicamos nosotros, de que se ha sido inconsecuente. Por lo tanto, cuando nosotros decimos la necesidad de la reindustrialización hacia el progreso, es porque necesariamente también, y ahora toco el otro punto, necesariamente tenemos que cambiar la forma como nos relacionamos con el exterior. No podemos seguir siendo un mercado cautivo de los productos de las grandes potencias industrializadas. Ahora no competimos en industria, ni siquiera con los países pequeñitos de Centroamérica, mucho menos con Colombia o Perú o Ecuador, que antes habíamos logrado niveles de desarrollo en algunas áreas de la industria
y de la producción agrícola, que eran competitivas. Incluso en ese sentido, nuestro retroceso tiene que ver con una visión de país que nos remacha a ser servidores de las imposiciones de los países industrializados. Por lo tanto, cuando nosotros decimos rescatar la soberanía, rescatar la independencia, es potenciar nuestras capacidades productivas, es tratar de que nosotros podamos producir el alimento para que nuestro pueblo no solamente coma suficiente, sino que no se infle con pura harina, como están haciendo con las bolsas CLA, sino que necesariamente se nutra con proteínas, se eleve sus capacidades de discernimiento, de educación, de crecimiento intelectual. Y para eso, entonces, la reivindicación de Arturo Uslar Pietri y Alberto Adriani vienen a colación en la necesidad de que nosotros, en este proyecto de cambio que necesariamente va a comenzar o ya comenzó, pero que aún no ha tenido necesaria modificación de los gobernantes, y a lo cual apostamos indistintamente de que tengamos posiciones diferentes sobre el proceso que va a darse probablemente el 28 de julio. Entonces, cuando hablamos de industrialización, hablamos de que necesitamos universidades, de que necesitamos rescatar la escuela para educar científicamente, para que los niños sepan, no solamente que se sepan meter a internet en copiar y pegar, ni siquiera leen las respuestas. Y vemos bachilleres que no saben redactar 1 o 2 párrafos. Pero entonces también en las universidades vemos señores que les hacen las tesis a los graduandos y que pagan por eso. Entonces, ¿dónde está la calidad de la educación que nosotros reivindicamos como trabajadores? Es no solamente que nuestros derechos laborales, a un salario, a una seguridad social, sino también que esos derechos estén soportados en una Venezuela que vaya a florecer, una Venezuela que progrese y que tiene las condiciones materiales para hacerlo. Los recursos naturales existen. Gran parte de los 7 u 8 millones de venezolanos que han emigrado de nuestro país, hay una fuerza potencial formada, cultivada, que debemos rescatarla. Y también tenemos que rescatar, y lo he dicho muchas veces, a los jubilados y pensionados no podemos verlo de una manera lastimera. Es una fuerza fundamental para la reconstrucción de Venezuela. Y que nos lo diga Emilio, Alfredo, José, todos ellos, y Omar, que no lo veo por ahí, pero todos ellos son una fuerza que tenemos que rescatar. Y tenemos que darle un nuevo rumbo al país. Por lo tanto, cuando nosotros decimos este programa de salario, democracia y libertad, nos compromete a una lucha, no solamente a participar en las elecciones o a seguir luchando en las calles por nuestro contrato, por nuestro salario y a remacharle a los patronos que no sean tan indecentes, que tienen un discurso en la OIT y tienen una práctica aquí que desconocen totalmente nuestros derechos. Esa combinación tenemos que lograrla dándole fundamentación a una base que nos permita que nuestro desarrollo sea sostenible, que Venezuela vaya progresando, que no todo el sacrificio cargue a las espaldas de los trabajadores, que se desconozcan nuestras prestaciones sociales, que por cierto no fue una creación de los socialistas ni nada. Fue una creación a finales del siglo XIX precisamente para garantizar que la reproducción de la mano de obra tuviese en condiciones de garantizar el desarrollo de los procesos productivos. Entonces, esta diversidad de pensamientos ideológicos, políticos, necesariamente tiene que confluir, y por eso los trabajadores llamamos a todos a que unamos nuestras luchas reivindicativas con una visión de formación, con una visión de crecimiento, con una visión de reconstrucción de nuestro país, porque Venezuela en muy poco plazo puede salir adelante. Y en ese sentido hay otros elementos que también están contemplados en nuestro programa, que concebimos el desarrollo no en una depredación, como está sucediendo en el arco minero o en la zona de los parques forestales, no, sino que podamos desarrollar nuestras capacidades y nuestros recursos naturales sin agredir a la naturaleza, convirtiéndola en un despojo histórico. Entonces, los trabajadores y los que estamos formados en el Comité Nacional de Conflicto y que tenemos relaciones con muchas otras organizaciones, también queremos que este planteamiento de reconstrucción de Venezuela invada a la propia organización sindical. Había un dicho muy viejo dentro de la CTV que decía que muchos dirigentes sindicales prefieren ser la cabeza del ratón
que la cola del león. Es decir, porque se niegan a unirse, porque ven el sindicalismo como parcelitas para cultivar y para vivir de ellas. Y se ha perdido el sentido de clase. Y el sindicalismo no es solamente una cosa que le atañe a los trabajadores. El sindicalismo le atañe a una visión de la democracia que conciba que la sociedad puede organizarse autónomamente para atender no solamente los problemas del trabajo, sino los problemas de la comunidad. Y eso ha sido socavado precisamente con unas leyes que se llaman de poder popular, pervirtiendo y vilipendiando el artículo 70 de la Constitución, que nos habla de la posibilidad de que los ciudadanos puedan organizarse y ejercer sus derechos políticos, económicos y sociales sin la obligatoriedad de ser miembro de un partido. Y nosotros reclamamos eso, tanto para los sindicatos como para las comunidades, para los consejos comunales, para las asociaciones estudiantiles. En general, nosotros esta visión de desarrollo la queremos compartir con ustedes y es nuestro compromiso, no solamente porque están escritos en unos papeles, sino porque están escritas en nuestros corazones y en nuestra capacidad de lucha. Buenos días, compañeros.